Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 15. Si nos ponemos de pie para reverencia a la palabra de Dios, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gracias, Padre, por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus propósitos para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que tú, Señor, seas quien habla a nuestras vidas, incluyéndome a mí, Señor. Y para que tu palabra no regrese vacía al oyente, Padre Celestial, y que haya fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a hacer voy a tratar de ser lo más breve posible para esta reflexión. Hemos estado mirando en el libro de Efesios. ¿Cuántos se recuerdan más o menos de qué hemos hablado? ¿Quién escribió la carta de los Efesios? Sabemos que Pablo, ¿verdad? Aproximadamente 50, 60 años después de Cristo, ¿verdad? Podemos mirar de qué se trata la carta. ¿Se acuerdan de qué vimos de qué se trata la carta? Se trata de nuestra relación con Dios, o sea, de la iglesia, ¿verdad? Y de nuestra relación no somos con nosotros, de la unión de la iglesia. Y más que nada, esa es el énfasis en la primera parte, se podría decir. Porque la primera parte es la iglesia y el plan de la salvación. Pero la segunda parte es que la aplicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros lo que recibimos? La primera parte es la salvación trabajando en mí, y la segunda parte es la salvación trabajando fuera de mí. No puede estar la una sin la otra. Él era un buen hombre, dijo el predicador en una ceremonia de ¿cómo se le dice cuando alguien se muere? El funeral. Y la gente conocía que el hombre, John Smith, había muerto. Y dijo, él era un buen padre, él era un buen hijo, él entró a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, peleó por su país, era también un gran abuelo y un buen miembro de la iglesia. Él hacía mucha caridad y muchas obras buenas. Pero con todo lo bueno que él era, dice el predicador, él no se pudo salvar. Él no puede entrar al cielo por todas esas grandes obras que él hizo. Y esto que les estoy diciendo es algo que él mismo hubiera dicho hoy. Y la palabra de Dios nos enseña que por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, dice. ¿Recuerdan que lo hemos leído una y otra vez? Efesios 2, 8, 9 y 10. Amén. Y lo voy a leer una vez más, que dice así. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice la otra parte que muchos predicadores quitan, e incluso aquel predicador en aquella ceremonia, donde decía: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el libro de Efesios hemos mirado el tema principal, que es la unidad de la iglesia. ¿Amén? Este es el tema principal del libro. Y para esto quiero que vean el capítulo 4, el verso 13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, dice, fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. ¿Ustedes saben cómo opera el diablo? Con astucia. Decía una canción que él era un hombre de riquezas y de... ¿qué era la otra parte que decía? Como de incógnita, como que lo deja a uno pensando qué va a pasar más, qué más va a pasar, qué va a pasar después. Entonces como que le da ganas a la gente de las riquezas y de que qué va a pasar. El malo va y hace sus maldades viendo qué va a pasar. A ver si me agarran, a ver si me logro escapar. El malo hace su maldad con ese rush de adrenalina que te hace sentir que alguien lo va a ver o alguien no lo va a ver. Entonces el diablo usa eso en contra de uno y trata la manera de engañarte. Si usted se va ahorita a visitar una iglesia metodista y se topa usted con un predicador que tiene carisma y le habla, ¿sabías tú que cuando Dios hizo el mundo? O sea, y le trae una pregunta media capciosa y le enseña algo nuevo y usted dice, wow, qué bonito enseñan aquí. ¿Qué va a pasar? Va a ser usted un niño fluctuante. Se va a ir a esa iglesia. Luego va a entrar a otra donde le van a enseñar los testigos de Jehová. Y le va a decir, mira lo que dice la palabra de Dios. Y le van a enseñar cosas que usted quizás le despierten su curiosidad a ver qué más hay. Y usted va a seguir yendo ahí. Y luego va a venir acá. Y luego se va a ir para allá. Y luego va a venir otra vez. Y al final va a estar usted en un punto de su vida donde todas son igual para usted. Y no es cierto. A Dios no le gusta que seamos así inconstantes, que dice es estar quietos y saber que yo soy Dios. Eso dice la palabra, estar quietos y saber que yo soy Dios. Esto quiere decir que no andemos de trabajo en trabajo, de iglesia en iglesia, de casa en casa, de ciudad en ciudad, sino que estemos sólidos, firmes, con las raíces bien puestas en un solo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos mirar en Efesios que la iglesia y el plan de salvación, ¿cuántos piensan que esto es importante? Es importante. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Somos un cuerpo en Cristo y es importante que conozcamos y reconozcamos la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Y cuando Dios hizo esto, todo lo que Él hizo, podemos ver en Efesios que lo hizo para unirlo en Cristo. Amén. No estoy diciendo que vamos a ver a Cristo Jesús en cada texto de la Biblia. ¿Me entienden? Pero sí estoy, porque toda la Biblia tiene sus formas de ver todo, cada su texto, su contexto y lo que dice históricamente y existencialmente. Si usted puede ver la parte histórica de la palabra de Dios, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, en dónde lo dijo, qué estaba pasando en aquellas, qué significaba eso, ¿verdad? Estaba hablando sarcásticamente o estaba hablando seriamente, todas esas cosas hay que verlas. ¿Me están entendiendo? Y luego existencialmente vamos a ver en la palabra de Dios por qué Dios quiere que yo sepa esto hoy. ¿Por qué está ahí para mí? ¿Qué hay ahí para mí? Amén. Entonces, si usted puede hacerse esa pregunta cada vez que oye el mensaje, cada vez que oye la palabra, usted va a crecer. Ahora, si usted está pensando, uy, aquí debería estar la hermana Juanita, eso le quedaba cabal a ella. Sí, hombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted no está creciendo porque ya de por sí su forma de pensar es errónea. Está juzgando. Está teniendo aquella que quisiera usted estarle diciendo a otra persona. Si yo me parara aquí
pensando en algo que yo le quisiera decir a mi esposa, estuviera predicándole a ella y no a ustedes, y no estuviera hablando la palabra, sino estuviera hablando lo que yo quiero que la palabra diga. ¿Sí me están entendiendo? Pero ahorita estamos viendo en Efesios, el capítulo 1, vimos la salvación en el verso 1 y verso 2. Luego vimos el origen divino de la iglesia. ¿Se acuerdan del origen divino de la iglesia? ¿Cuántos se acuerdan del origen divino de la iglesia? Vimos cómo trabaja en nosotros la salvación y cómo trabaja fuera de nosotros. ¿Okay? Y fuera. Hemos visto la adoración y la aplicación. Hemos visto todo lo que es vertical y horizontal. Estamos viendo todo eso, ¿sí o no? Ok. Y luego vimos el plan de salvación por medio de la obra redentora de Cristo. En el verso 7 y el 8. ¿Sí o no? Entonces el verso 7 y 8 habla de ¿qué? De que por medio de la obra redentora de Cristo. Entonces sí es por obra. No, es por una obra. La de Cristo. Amén. Y luego dice, su alcance es para todos, ¿verdad? Versos 9 y 10. Luego asegura una rica herencia espiritual en el verso 11 al 14. Ahora vamos a ver del verso 15 al 23. Es una oración para que los creyentes puedan ser iluminados en cuanto a las riquezas de sus provisiones. ¿De las provisiones de quién? O sea, no vayan a malinterpretar las riquezas de sus provisiones como riquezas materiales. Veamos qué dice el verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que tengan casa propia, para que tengan aumento en el trabajo, para que tengan salud física, para que... ¿Verdad que no dice así? Amén. ¿Verdad que no dice así? Bueno. Todos me voltearon a ver asustados. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo Eddie? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? ¿De quién? Entonces no es sabiduría de animales y ciencia y computadoras y tecnología. Y no es conocimiento humano, sino estamos hablando de sabiduría y conocimiento de Él. Entonces Pablo estaba orando ¿por quiénes? Por la iglesia. Podemos verlo aquí, ¿verdad? Por esta causa yo no ceso de dar gracias a vosotros, ¿verdad? Para que Dios, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, Dios de nuestro Señor y Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la sabiduría? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces vemos, ¿y qué revelación? Del conocimiento de Él. ¿Dónde está esa revelación, hermanos? ¿Quién me puede decir dónde está la revelación del conocimiento de Dios? Amén. En la Biblia. En la Biblia podemos ver esto. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿se acuerdan de la semana pasada del mensaje? Cuando íbamos descifrando verso por verso en el capítulo 1, ¿cómo íbamos viendo la revelación de qué? De su gloria, ¿se acuerdan? Y de su salvación. Es su plan divino. ¿Me entienden? Entonces ahora podemos mirar que aquí nos alumbra los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Ustedes saben cuál es la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza es qué? ¿Perdón? La vida eterna, que seamos resucitados. Así como Cristo fue resucitado, así vamos a verlo aquí, van a ver. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son esas riquezas de la gloria de su herencia? La vida eterna, el cielo, pues, ¿me entienden? Y luego dice, ¿y cuál la supereminente
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ok, ahora estamos viendo que va a operar el poder de su fuerza en nosotros. ¿Cuál fuerza es esa? ¿Cuál poder está hablando ahí? Porque el poder de Dios es grande. Si nos ponemos a pensar, el poder de Dios para resucitar de los muertos a un incrédulo, un hombre que no es creyente, para que tenga una u otra oportunidad. No a todos se los da, pero Él escoge a quién y por qué, y Él sabe cuándo lo hace. El poder de Dios para salvarle de muerte, antes de que muera, a un incrédulo, para que él tenga todavía otro tiempo de vida para ser salvo. El poder de Dios para sanar a los 10 leprosos, pero que solo uno de ellos regresó y fue salvo. Porque le dijo, tu fe te ha salvado. No dijo, lo salvó a todos ustedes. Lo sanó a todos, pero solo salvó uno. ¿Pero qué lo salvó? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la... Entonces, ¿qué salvó al leproso que regresó? Su fe. Jesús mismo le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, estamos viendo que tu fe te salva. Y no de vosotros, dice. Es don de Dios. Un don es un regalo. O sea, Dios te regaló el tener esa fe. Y Él te regaló la salvación. O sea, que Él puso las dos juntas. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza en que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Ya vieron que les había dicho anticipado que era esa? La cual operó en Cristo, la esperanza que operó en Cristo, la resurrección que operó en Cristo, la santidad que operó en Cristo, la fe que operó en Cristo, que opere en ti. Eso es lo que Pablo está orando, que opere en ti. Pablo eso ora por usted. O sea, oraba por los santos. Ahora usted ore por los santos de la iglesia para que eso mismo pase. O sea, yo voy a orar por ustedes. Esa es mi petición. Esa exactamente fue mi petición, ¿no? Para que operen ustedes la misma fuerza de Dios que operó en Cristo, la palabra de Dios que operó en Cristo, la santidad que operó en Cristo, que nosotros lleguemos a ese conocimiento, a ese entendimiento, a esa sabiduría de conocer, entender y saber de Dios. Y dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Usted ya tiene esa autoridad. ¿Sabía usted eso? Ya Cristo ya hizo toda la obra. Entonces usted está en esa autoridad. Y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Usted tiene autoridad sobre todo eso, ¿sí o no? Sí. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la autoridad. Él ya hizo la obra, ya la guerra ya fue ganada. Ahorita ya solo son batallas. En Efesios vamos a ver más adelante acerca de nuestra guerra espiritual. ¿Sí me están entendiendo? Pero nosotros ya tenemos autoridad sobre todo esto. Entonces cuando algo no sale como a usted le gusta, ¿cómo se siente? ¿Ah? Se frustra uno, se irrita. A veces ya empieza uno a gritar, ya empieza uno a desesperarse. Y empieza uno a callar a todo el mundo. O qué sé yo cómo reacciona cada persona. O otros se quedan callados, lloran, comen, se duermen. No saben cómo reaccionar. Cada quien tiene una forma diferente de tratar con los problemas. Algunos con el alcohol, otros con las drogas. Pero tú puedes sustituir todo eso por oración. Gózate. ¿Cómo puedes estar gozoso en medio de un problema? Esa paz no te la puedo dar yo. Esa paz solo te la puede dar Dios. No trates de entenderla, porque yo no te la voy a poder explicar. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Nadie la puede explicar. Pero cuando tú recibes el Espíritu Santo, como dice Pablo aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
y en el conocimiento de Él, que es verso 17. Entonces usted va a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y no va a buscar refugio en la tele, o en la cama, o en la comida. ¿Sabe que el músico, cuando pasa un momento desagradable, agarra la guitarra y toca? Y empieza a soltar toda su tristeza y trae tristeza sobre tristeza. ¿Sabe qué hizo Abraham cuando Dios le dijo que entregara a su hijo? Él tenía siervos que podían ir a cortar la leña. Él fue a cortar la leña. Ahí fue su escape. Ahí fue donde él cortaba leña. Somos humanos y tenemos esos momentos de ansiedad, de tristeza, de desesperación, pero él iba a entregar a su hijo para demostrarle a Dios que su amor por Dios era más grande que el amor por su hijo. Y era una forma de entregarle a Dios, enseñarle a Dios que no había nada sobre todo este mundo que pudiera superar el amor de Dios. Tú me lo diste, es tuyo. Amén. Y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, verso 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, qué lindo es saber que Dios nos regaló la salvación. Y aquel John Smith que había muerto, que el predicador le dijo a la familia de él, a los amigos de él, que él no se iba a ir al cielo por sus obras o por todo lo bueno que él era, sino que él iba a ir al cielo porque él era un miembro de esa iglesia. Tampoco fue ahí. Sino porque Cristo le había dado a él la fe de aceptar a Cristo, de aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que murió y resucitó el tercer día. Este es el mensaje de salvación, hermanos. Si usted puede mirar en el libro de Efesios, en cada capítulo, la gloria de Dios y el mensaje de salvación, o por lo menos una vez en el libro, ya entra usted a ver parte de las cualidades por las cuales fueron canonizados los libros. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué aquellos son deuterocanónicos? ¿Ustedes han oído de los libros deuterocanónicos? ¿O los libros apócrifas? Son 66 libros, dice, y hay Biblias que tienen 11 más, otras 6 más. Baruch son uno de ellos. Sabiduría es otro. ¿Han oído de esos libros ustedes? Son deuterocanónicos. Baruch 6 dice, copia de una carta que envió Jeremías a los que iban a ser deportados de Babilonia. O sea, es una copia de una carta. O sea, ya mismo ya lo está haciendo como secundario. ¿Sí me están entendiendo? Y luego hay ciertas cosas ahí que no son apoyadas entrelazantes con lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El plan de salvación. Cuando hay esas otras cosas que contradicen, ya los libros pasan a ser... Porque yo les voy a decir, de los 66 libros que hay en la Biblia, voy a poder decir, aunque sea por lo menos miles de cartas que no se fueron puestas aquí. Miles de cartas que no fueron puestas aquí. ¿Ustedes creen que las 13 cartas paulinas fueron las únicas 13 cartas que Pablo escribió? Lo siento mucho. 3 meses en la cárcel, yo creo que pudo haber escrito por lo menos 30 al mes, ¿no? Pablo escribía. Pablo no cesaba de predicar. Pero solo 13 de esas cartas permitió Dios que fueran aceptadas dentro del libro. ¿Me están entendiendo? Entonces ahora estamos viendo la forma historial, vimos ya. Ahora hicimos una aplicación acerca de esta oración. Entonces, ¿de qué se trata esta oración de Pablo? ¿Quién me puede decir? Para darlo por finalizado. ¿De qué se trata? Del crecimiento de ustedes, del crecimiento interno o sea, cuando usted ore por alguien, bueno, puede orar por mí. Venga. Padre, dale sabiduría y entendimiento de ti. ¿Se me está entendiendo? Revélale tu palabra.
Enséñale quién eres tú. Muéstrate a ti mismo. Así como usted le habla a la gente que se acerque a Dios. Cuando usted le hable a Dios, que se acerque a la gente. Así de fácil es. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, si alguien le dice, mira, necesito que ores por mí, por cualquier cosa, está bien, no está mal orar, porque ¿cuántos hemos querido que Dios nos dé trabajo? Que buscamos trabajo, queremos trabajo, oramos por trabajo, ¿sí o no? Ok. Pero más importante, o sea, yo estoy hablando de las oraciones de Pablo, primordial, es que la gente llegue a conocer a Dios. El trabajo de un ministro es que la gente se acerque a Dios. Amén. Claro, sí, podemos orar por su trabajo, podemos orar por la hermana Juanita que está enferma, podemos orar por todas las peticiones, pero esas son secundarias, no dejan de ser importantes, no me vayan a malentender, pero más importante es orar porque la gente llegue al conocimiento y a la plenitud de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La semana pasada se las dije, ¿se acuerdan? Que seamos como Cristo, que seamos como Jesús. Amén. Porque si eres como Cristo, alimentas a los 5,000, sanas a los enfermos, echas fuera demonios, eso. Y también cuando lleguemos al capítulo 6 de Efesios, les voy a hablar acerca de la diferencia entre el fruto, ¿ok?, y los dones. Porque hay iglesias que solo dones, echan fuera demonios, hablan en lenguas y empiezan a hablar de puros dones espirituales, pero no hay fruto. ¿Y qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. En esta iglesia hay ambos y todo está balanceado, ¿ok? Todo está balanceado. ¿Por qué? Porque conforme a la luz de la palabra nosotros vemos cuáles son los dones. Conforme a la luz de la palabra nosotros vemos cuáles son los dones y cómo operan esos dones en la iglesia. Amén. ¿Cómo operan los frutos? ¿Y cuál es la diferencia entre los frutos? Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces hay diferentes categorías dentro de la Biblia. Hay personas que no las ven. Solamente saben palabra de Dios, saben textos de memoria, han leído la Biblia, han leído los libros, pero no la han estudiado al pie de como reglas de interpretación. Porque cuando hay reglas de interpretación no son reglas que se ponen así solo por poner, sino es para que nosotros podamos ver la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Sí me están entendiendo? ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo es parte del fruto. A ver, Steven, ¿cuál es el fruto? En español, mijo. Amor, gozo, paz, cariño. Está bien, pero sí. A ver, ¿quién me lo puede decir en español? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el fruto. Y todo eso es parte del fruto. Ok, ahora ¿quién me puede decir cuáles son los frutos del cristiano? El mismo fruto del Espíritu Santo debe ser el fruto del cristiano, pero también hay frutos que da uno por medio de ¿qué? Traer a Cristo a otros. Amén. Amén. No le palmas a Cristo. Esa es la parte más esencial del tema de hoy. O sea, todo lo que yo les he estado hablando aquí viene siendo principalmente para motivarlos a ustedes a ver que la palabra de Dios les dice a ustedes. No yo que les voy a dar una cadena de oro, o un carro del año, o $1,000, o un premio, sino la palabra de Dios es la que le dice a usted que no solamente ore por el otro para que llegue a conocer a Dios, sino que usted le vaya a decir al otro, mira, este Dios al que yo adoro es el creador de los cielos y la tierra. Y nosotros le ofendimos a Él y estamos separados de Él, pero tanto nos amó que dio a su Hijo para que muriera en la cruz, para pagar nuestros pecados. Porque si tú murieras por tus pecados, porque esa es la paga de tu pecado, es la muerte. Si tú murieras por tu pecado, tú no podrías pagar por él. No tienes ese valor. Ya pecaste. Tendría que morir uno que no ha pecado por ti. Y si hubiera uno que no ha pecado, que muriera,
solo pudiera pagar por los de él. Pero la Biblia dice que no hay justo ni uno. Entonces tuvo que haber sido Dios quien envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tuvo que haber sido el Hijo de Dios, con ese valor de Dios. Es tan santo, tan eterno, tan infinito. Porque el hombre es finito. El hombre es finito si Él muere por él. Si pudiera, solo se pudiera salvar a él. Ya no muriera por el pecado tuyo esa persona. ¿Me están entendiendo? Sino él muriera por los de él. Y como Dios dice que no hay santo, no hay justo, ni aun uno, entonces no existe esa persona. Solo Cristo, el Hijo de Dios. Pero Él es infinito. ¿Me están entendiendo? Me topé con un metodista hace poco y me dio un libro que él está escribiendo, que me pidió que lo revise. Y dentro de este libro él habla acerca de las leyes que traen la Constitución de los Estados Unidos y cómo esta nación fue formada. Y dice que él era abogado por 40 años y los últimos 2 años él ha estado estudiando esto. Entonces está la ley moral que gobierna una nación entera, que muchas naciones no la tienen, dice. Y está la ley política, dice. Y luego está la ley de, ¿cómo era? De de self-pride, parece que decía, del orgullo. Y yo me quedé pensando, este señor está un poquito fuera de serie, está bien, vamos a ver qué dice. Y cuando empecé a ver la parte donde él quiere meter a Cristo dentro de la política, dice que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos piensan que todos somos hijos de Dios? Ok. Honestamente, muy buena respuesta. La mayoría de las personas del mundo piensa que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Todos somos creación de Dios. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad humana, o de carne y sangre, o sea, de un embarazo, de un hijo nacido de carne, de sangre, es de mi sangre, este es mi hijo, no. O por adopción humana, vamos a decir, ¿verdad? Sino por voluntad de Dios, que tiene poder para injertar en el olivo a las ramas que son los gentiles, que no fueron del árbol. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, la salvación es para todos, pero no todos la reciben. Amén. Vamos a ponernos de pie.